Bien, el capítulo 7 vamos a mirar en esta tarde la regla de interrogación sobre 5 puntos. El propósito de este capítulo es analizar 3 libros del Nuevo Testamento por medio de la regla de interrogación sobre 5 puntos. Los libros que se analizarán a través de un estudio de bosquejo son Judas, vamos a mirar Filemón y también Primera de Corintios. Ya se ha dicho que cualquier pasaje de la Biblia se puede analizar correctamente y una puede averiguar el significado primario al aplicar las 2 reglas sugeridas en el capítulo anterior. Uno, la regla de interrogación sobre 5 puntos y la regla de aplicación acertada. Esta no es una exageración, pero vamos a mirar que hay 3 reglas o bien una interpretación tripartita de la Biblia. Primero, la gramática, que incluye la interpretación lógica. Dice, cuando uno estudia la palabra de Dios, vamos a mirar que ahí hay una interpretación lógica. Segundo, la histórica, que incluye también la interpretación psicológica. Y la interpretación teológica, principales o bíblica, es decir, la interpretación que Dios da a través de la palabra de Dios. Entonces, la regla de interrogación sobre 5 puntos abarca los sistemas gramatical, histórico y también la interpretación bíblica, y la regla de aplicación acertada. Es una base sana y escritural para la interpretación teológica, es decir, el estudio de ¿quién? El estudio de Dios. Eso significa la palabra teológica. Teo, Dios, lógica, estudio. Considerado por Bedford al ser el tercer modo de interpretación bíblica, y yo creo que es la más importante. Entonces, en esta tarde vamos a mirar, en esta clase o en este capítulo más bien, vamos a analizar 3 libros. El libro de Judas, el libro de Filemón, el libro de Primera de Corintios, y vamos a examinar capítulo por capítulo con relación a Primera de Corintios. Entonces, analicemos el análisis de Judas. Miramos que es una epístola general. Para analizar este libro en cuanto se refiere a propósitos históricos, gramaticales, como una base para encontrar el sentido teológico, sano, seguro y escritural, la regla de interrogación sobre 5 puntos debe ser observada estrictamente. Es decir, para realmente comprender la forma tripartita en que la Biblia fue escrita. Entonces, apliquemos la regla de interrogación sobre 5 puntos al libro de Judas. Generalmente cada libro en el primer capítulo, en el primer versículo, siempre está ahí diciendo a quién habla. Dice ahí, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo. Aquí vemos que es una epístola general, es dirigida a todos los santificados en Dios, es decir, a todas las personas que son salvas en todos los países del mundo. Entonces, ¿quién está hablando? Sería la primera pregunta en este libro, para analizar a Judas. ¿Quién está hablando? Ahí dice la palabra de Dios que Judas, dice ahí el versículo 1, Judas, siervo de ¿quién? De Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces miramos que el que está escribiendo es Judas, quien es hermano de Jacobo. El que escribió este libro fue Judas, hermano de Jacobo el menor. Generalmente se encuentran los nombres de los escritores en el Nuevo Testamento al principio de cada capítulo. El motivo de esta práctica es que sus cartas generalmente se escribían en rollos que se enrollaban y se colocaba el nombre al final de la carta. Uno tendría que desenrollar todo el rollo para averiguar quién escribe la carta. Pero gracias a Dios que hoy no tenemos esos rollos ni esos papiros, sino que tenemos la palabra de Dios completa y vemos que siempre que se menciona el escritor va encabezando lo que es el libro. Generalmente en cada capítulo, en cada libro de la Biblia, encontramos que ahí está el nombre del escritor o la persona que está escribiendo. Apliquemos el segundo punto con relación a los 5 puntos de interrogación. ¿Con quién o acerca de quién o habla o escribe? Dice ahí el versículo 1, a los llamados, santificados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo. Así que es de entenderse que esta es una epístola general, es una católico, significa universal, porque fue dirigida a los santificados, guardados o preservados y llamados
quienes estaban en Jesucristo. Esto no era una epístola particular, dirigida a cierto individuo o grupo de personas, como por ejemplo una iglesia o un predicador. Entonces vemos que es una epístola general dirigida a todos los santificados en todo el mundo. ¿De cuál tema trata el que habla o escribe? Vemos ahí en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces aquí vemos el tema de lo que escribió Judas fue de nuestra común salvación y cómo estos amados santificados, guardados y llamados deberían contender ardientemente por la fe, es decir, para guardar la doctrina o el sistema de enseñanza que los apóstoles habían dado y habían dejado a ellos a través de los tiempos. Cuarta pregunta, ¿cuándo o en qué tiempo habla o escribe? Según la cronología de Husserl, Judas escribió por allí en el año 66 después de Cristo. Estaba hablando de un tiempo en que ciertos maestros apóstatas significa negar una verdad, ya se habían metido entre la verdadera gente de Dios, es decir, se habían involucrado dentro de la obra de Dios, como se ve claramente en el versículo 4. Dice ahí, ¿cuál es la ocasión de hablar o escribir? Pues vemos ahí en el versículo 4 que es claro con relación por cuál fue el motivo por el cual ellos, o Judas, escribió esta epístola. Dice ahí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que este es el propósito por el cual fue escrito el libro de Judas. Entonces, ¿qué ocasionó la escritura de esta carta por parte de Juan? ¿A dónde? A los santificados, guardados y llamados, acerca de la común salvación, y fue escrita en el año 66 después de Cristo. Algunos hombres habían entrado encubiertamente, es decir, a hurtadillas, metiéndose en el compañerismo de los hijos de Dios, es decir, dentro de la iglesia, viviendo la vida inmoral que es impropia a toda conducta cristiana. Seguidamente Judas se pone a hacer la aplicación de su mensaje. Este sistema o regla de interrogación sobre 5 puntos para la interpretación se ve claramente ilustrada entonces en la escritura de Judas. Suficientemente exactitud se obtiene en lo que se refiere a la interpretación gramatical y la histórica, con solo encontrar la respuesta a la regla de interrogación sobre 5 puntos para que sea una base segura para el sentido teológico del resto del libro de Judas. Es decir, primero hay que encontrar el sentido lógico, después el sentido psicológico o histórico, y por último, para encontrar el sentido teológico, o más bien, qué es lo que Dios nos quiere advertir a través de su palabra. Entonces, como vemos que es una epístola general, se puede, o más bien, se debe aplicar a las iglesias hoy en día. Hay personas que entran a hurtadillas, es decir, encubiertas dentro de la obra de Dios para destruirla. Es lo que quiere decir el libro de Judas. Vamos a analizar ahora el libro de Filimón. Vimos que es una epístola particular. El libro de Filimón es una epístola específicamente dirigida a 3 individuos y a una iglesia en particular. Entonces vemos ahí más una lección de perdón cristiano y conducta cristiana con Filimón. Fue amonestado, es provechoso también para que cualquier miembro de una iglesia aprenda, y todo el mundo debe aprender y poner en práctica lo que dice aquí el libro de Filimón. Entonces, analicemos el libro de Filimón. ¿Quién está hablando o escribiendo? Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo. Entonces vemos que el escritor es Pablo. ¿A quién escribe? A Timoteo. Debe entenderse que el apóstol Pablo fue quien escribió con Timoteo, quien posiblemente le ayudó a escribir esta carta, dirigida directamente a quien, a Filimón. Recordemos que Pablo estaba preso en Roma. ¿Con quién habla o acerca de quién habla o escribe? Dice, al amado Filimón,
colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Es decir, aquí la carta es dirigida específicamente a estas personas y también a la iglesia que estaba en Filipo. ¿De cuál tema trata el que habla o escribe? Entonces dice ahí en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, él lo había convertido allá en la prisión de Roma. Ellos habían llegado allí, Onésimo venía huyendo y se encuentra con Pablo, y Pablo le habla del Señor Jesucristo y él se convierte. Ese es el tema. El tema de la carta de Pablo es Onésimo, quien antes era pecador, pero había sido salvado y llegó a ser provechoso. ¿A quién? A Pablo, para la obra misionera. ¿Cuándo, en qué tiempo habla o escribe? Según la cronología de Hücher, se escribió en el año 64 después de Cristo. Fue escrito en un tiempo en que Pablo deseaba visitar a los hermanos y a la iglesia en Colosas. Eso está en el versículo 22. ¿Cuál es la ocasión de hablar o escribir? Ningún versículo o pasaje, al parecer, resume la verdadera ocasión de escribir esta carta, pero el total contenido parece justificar la posición generalmente sostenida por los eruditos bíblicos. Dice ahí en la Filimón 1:15, que esa carta fue escrita a Filimón porque Onésimo, uno de los esclavos de Filimón, había robado algo de dinero y se había fugado de su casa hasta Roma, donde estaba Pablo, y en ese lugar se habían convertido a Cristo. Entonces, esa fue la ocasión de escribir. Esta carta fue enviada a Filimón por la mano de Onésimo, un fugitivo de Filimón, que se convirtió junto con Tíquico, quien va para Colosas con Onésimo. Es decir, la carta el apóstol Pablo la había enviado con el mismo Onésimo a Filimón, para que Filimón lo perdonara y lo volviera a recibir en su casa. Entonces, el resumen de la regla de interrogación sobre 5 puntos del análisis saca a la luz lo siguiente. Primero, el libro fue escrito por Pablo. Segundo, a Filimón, a Apía, a Arquipo y a la iglesia que estaba en la casa de Filimón. Acerca de Onésimo y su regreso a Filimón, es decir, Onésimo había sido suelto y él volvía a la casa de Filimón, quien había sido su amo. Más o menos en el año 64 fue escrito después de Cristo esta carta de Filimón, y fue ocasionado por la conversión de Onésimo, un esclavo de Filimón que había robado y se había fugado de su casa y se había convertido en la ciudad de Roma. Allí él se convirtió. Pablo le envía una carta con el mismo Onésimo y le pide excusas a Filimón para que lo volviera a recibir allá en el seno de la familia. Entonces aquí vemos que, mirando esta regla de interrogación sobre 5 puntos, a cualquier libro de la Biblia encontramos realmente el sentido de cada palabra que el Señor está escribiendo a través de estos personajes que han escrito la Biblia a través de los tiempos. El análisis de Primera de Corintios es una epístola particular. Vamos a analizar cada capítulo de Primera de Corintios, que es uno de los temas bien importantes. Entonces, Primera de Corintios es un libro escrito sobre muchos temas para instruir a los miembros de una iglesia particular del Señor en numerosos asuntos de carácter doctrinal. Vemos que este tiene cantidad de doctrina. Es por lo tanto el propósito de este escritor analizar este libro por bosquejo, capítulo por capítulo. Además, da a contestar esta regla de interrogación sobre 5 puntos para analizar y averiguar la aplicación o interpretación correcta. Entonces, miramos ahí quién habla o quién escribe en el libro de Primera de Corintios. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. Entonces vemos que aquí quien escribe o quien está hablando es el apóstol Pablo. ¿Con quién habla o acerca de quién habla o escribe? Está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Por eso se debe entender que esta es una epístola particular dirigida a la iglesia de Corinto y a la gente santificada en Jesucristo, al pueblo que se les llama santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor
nuestro. Entonces aquí vemos que el vocablo en griego, que significa, se usa 123 veces en el Nuevo Testamento y significa intimidad o asociación con. ¿De cuál tema trata el que habla o escribe? Dice ahí en el versículo 1 Corintios 1:10. ¿De cuál tema es el que? Vamos a mirar qué tema está tratando Pablo acá. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habláis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces se debe entender con esto que el apóstol Pablo estaba solicitando que la iglesia en Corinto trataba de llevar a cabo los negocios del Señor sin divisiones, hablando las mismas cosas, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El contenido general del libro refleja las instrucciones divinas de Pablo tocante al error doctrinal y moral que se había metido inadvertidamente en esta iglesia, causando divisiones. El tema general del libro es división en la iglesia y cómo resolverlas. ¿Cuándo, en qué tiempo habla o escribe? Según la cronología de Hücher, el libro fue escrito en el año 59 después de Cristo. Lo mismo como todos los años del ministerio de Pablo, tenemos que considerar una regla graduada, variable en relación a sus otros empeños. Uno puede conjeturar la primera temprana del año 54 al año 55 después de Cristo. ¿Cuál es la ocasión de hablar o de escribir? La ocasión de este libro entera está resumido en un solo versículo, y es en el versículo 1 de 1 Corintios 1. Porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Es decir, el propósito o la ocasión era que había problemas dentro de la iglesia de Corinto, habían divisiones, habían peleas. Estas contiendas que existían en la iglesia de Corinto fueron referidas a él por los de la casa de Cloe. Las contiendas eran sobre varias cosas o temas. En el análisis de los capítulos del libro, obsérvese con cuidado, el tema cambia frecuentemente. Es decir, en el primer capítulo encontramos que había problemas en la iglesia de Corinto, pero vamos a mirar que ellos, de una manera sana, aceptaron el consejo de Pablo para que la misma iglesia allá en Corinto aplicara disciplina a estos hermanos que estaban andando desordenadamente. Y el último capítulo, más bien el último tema de este capítulo 7, se trata sobre, vamos a mirar capítulo por capítulo de Primera de Corintios. Miramos que el capítulo 1 contiene la introducción y el saludo de Pablo para la iglesia de Corinto. Va desde el versículo 1 hasta el versículo 9. El resto del capítulo, versos 10 al 31, tratan de la ocasión, motivo por la contienda en la iglesia, solo la elección ministerial. Es decir, era necesario que el pastor ahí en esa iglesia aplicara la disciplina. Parece que algunos querían a Pablo, otros querían a Apolos, otros a Cefas y otros a Cristo como su ministerio ideal. Pero Pablo le aconsejó en contra de gloriarse en la carne, y hasta dio gracias a Dios que había bautizado a muy pocos en ellos, no sea que dijeran que él había bautizado en su propio nombre. Eso está en el verso 15. Entonces vemos que ahí que en el capítulo 1 de 1 Corintios había un gran problema. Cada uno decía: no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro. Es decir, a algunos tal vez les gustaba la predicación de Pablo, otros les gustaba la predicación de Pedro, otros tal vez les gustaba cómo Apolos se entendía con la gente. Sin embargo, aquí Pablo les exhorta de que realmente debían colocar la mirada en el Señor Jesucristo. Capítulo 2, verso 1 al 16, trata de las cosas espirituales. Parece ser de discernimiento espiritual. Pablo declaró que su palabra no era de humana sabiduría, sino del poder del Espíritu Santo de Dios. Versos 4 concluyó: por lo tanto, que aquellos que tuvieran únicamente la mente natural, mente depravada, no podrían comprender las cosas espirituales, tales como las que deben ser practicadas por los hijos de Dios. Es decir, realmente la palabra de Dios se debe entender con una mente espiritual.
no con una mente carnal, como lo dice y lo enseña aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2. Ya el capítulo 3 trata de la carnalidad de la vida de los miembros, es decir, había ahí problemas con relación a de estos santos, miembros santificados de la iglesia, de los cuales nada les faltaba en ningún don. No obstante, eran carnales, con envidia, con contiendas, con divisiones y con la conducta de hombres inconversos. Eso está en el versículo 1 al versículo 4. Es decir, aquí habían problemas ya con relación a conductas de hombres. Hombres que no estaban en una conducta cristiana. En los versículos 5 al 10, Pablo trata de la importancia del compañerismo en trabajar juntos como constructores para Dios. Es decir, la unidad en el trabajo de la iglesia es importante para llevar a cabalidad lo que es la obra misionera. Entonces declara que todo hombre será juzgado un día, según la manera en que sigue y obedece las enseñanzas de Jesús, el fundamento único. El fundamento ya está colocado, que es Jesús. El versículo 17 advierte que si alguno destruyere el templo, la iglesia del Señor, recordemos que la iglesia es del Señor, fue comprada con la sangre de Cristo, también el Señor la destruirá. Este es el sentido literal de destruir o corromper. Los versículos 18 al 23 enseñan que el ministerio pertenece a la iglesia y que uno debe ser tan contencioso como para destruir la iglesia con su propia sabiduría, la cual puede ser vanidosa. Entonces aquí miramos que en estos primeros versículos se tratan temas diferentes, temas con relación a la iglesia, las divisiones, también temas doctrinales y temas espirituales con relación a la misma iglesia. El capítulo 4 continúa el tratamiento de la contención entre los miembros de la iglesia sobre el ministerio de Apolos, Cefas y también de Cristo. En los versículos 1 y 2, Pablo indica que todos los ministros, más bien o todos los pastores, o todos los obispos, o todos los presbíteros, que se requieren que todos sean encontrados fieles. Pidió que los miembros de Corinto no se constituyan a sí mismos como jueces sobre los ministros de Dios. Los censuró entonces por ser envanecidos, poner mal gesto. Es decir, aquí en el capítulo 4, realmente da importancia a los ministros de Dios dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ya el capítulo 5, de instrucciones estrictas tocante a la disciplina que la iglesia de Corinto debería imponer a un miembro culpable de incesto. Es decir, aquí el capítulo 5 de 1 Corintios trata especialmente la disciplina que debe aplicar la iglesia a una persona que está en pecado. Aquellos que así llamados seguidores de Pablo, de Apolos y de Cefas, todos de igual manera estaban asociándose con esta inmoralidad en la iglesia mientras seguían contendiendo sobre el ministerio. ¿Cuál era el pecado que había allí? Un joven había tomado a la mujer de su padre, tal vez su madrastra, y la iglesia se había envanecido. Es decir, no tenía en cuenta este pecado, haciendo de ello como si fuera un buen chiste. Verso 13. Pablo prohibió que la iglesia comiera la cena del Señor con tal persona y les mandó a quitar a ese joven de entre ellos. Es decir, que ellos, juntamente con el Espíritu Santo y el anciano o el pastor de esa iglesia, aplicaran la disciplina a esta persona en la iglesia de Corinto. Este es un ejemplo específico de la enseñanza del Nuevo Testamento que una iglesia debe excluir, practicar la disciplina de separación a las personas inmorales de su compañerismo. Entonces es necesario separar a tales personas del compañerismo de la iglesia. La iglesia tiene toda la autoridad para aplicar la disciplina. Y eso no significa expulsar, sino separar de la iglesia. Es decir, del compañerismo a tal persona. Vemos el capítulo 6. Es una reprobación a aquellos miembros de la iglesia de Corinto que se estaban agraviando al uno al otro, es decir, ya había problemas de tipo verbal y también de tipo físico, defraudando el uno al otro, pleiteando, yendo a la ley,
uno contra otro dentro de su propia membresía. Es decir, dentro de los miembros de aquella iglesia ellos se habían llevado a las autoridades, habían demandas, habían problemas judiciales, y Pablo les exhorta a que esto no debe ser dentro de los cristianos. Si bien Pablo concedió que uno pudiera tener el derecho legal de levantar un pleito con otro hermano en la iglesia que le había agraviado, les advirtió que tal cosa no era conveniente para un miembro de la iglesia. Los versículos 19 al 20 declaran que el cuerpo de cada persona santo es el templo del Espíritu, y el hombre debe honrar a Dios en su cuerpo y el Espíritu, lo cual son de Dios. Entonces vemos que el Espíritu y el cuerpo entonces son de Dios, no nos pertenece a nosotros. Entonces debemos guardar honra por nuestro cuerpo. El capítulo 7 trata del tema del matrimonio, acerca del cual alguno de los miembros, o posiblemente la iglesia entera de Corinto, había escrito a Pablo en el versículo 1 al versículo 5, y explican los deberes de maridos y esposas, uno al otro como una sola carne, en el enlace de la vida conyugal y congenital. Por motivo de la necesidad urgente de un entendimiento cabal tocante a este asunto, a la claridad con lo que presentó Pablo, conforme la traducción, este escritor ofrece dicha traducción como sigue: nota del traductor. Ahora, tocante a lo que ustedes me escribieron, lo ideal para el hombre es no tocar mujer. Sin embargo, por motivo de la fornicación, cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. Que el marido rinda a la esposa lo que le debe, mas la misma manera la esposa también al marido. La esposa no tiene la jurisdicción de su propio cuerpo, sino el marido, mas de igual manera el marido también no tiene la jurisdicción de su propio cuerpo, sino la esposa. Es decir, que tanto el esposo como la esposa se pertenecen. No estén privándose el uno al otro, excepto sea por acuerdo mutuo por un periodo, para que tengan tiempo como para ayunar y orar y sean de vuelta a lo mismo. No sea que Satanás les esté tentando por motivo de su incontinencia. Entonces es importante que se debe guardar honra dentro del matrimonio. Siguen entonces más instrucciones de inspiración divina tocante al matrimonio. Algunas cosas habló Pablo por mandamiento divino y otras por concesión del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí también que el capítulo 8 trata de las viandas ofrecidas a los ídolos entre los paganos. Pablo declaró que en un ídolo realmente no es nada, verso 4, pero su consejo fue que aún cuando comiera la carne o la vianda ofrecida a los ídolos no le ayudaría ni tampoco les dañaría espiritualmente. Pudiera ser la ocasión de tropezar a algún cristiano débil. En otras palabras, algún cristiano débil podría ver los miembros de la iglesia en los templos de los ídolos comiendo juntos con los adoradores paganos delante de sus dioses, y él mismo pudiera ser desviado a la idolatría. Entonces hay que tener en cuenta que hay momentos en que alguna persona débil que no coma carne de cerdo o de otra índole, esto no sea ocasión para que el hermano caiga. Ya lo que es el capítulo 9 trata lo siguiente: 1, del versículo 1 al versículo 6, el derecho de un apóstol, un predicador debe de ser casado, y concluye que si tiene ese derecho, no obstante, en el catolicismo. Es decir, los sacerdotes, recuerde que en la iglesia tradicional ellos no se casan. El verso ya del 7 al 8 enseña que el ministerio debe ser sostenido por la iglesia del Señor Jesucristo. Dice ahí, trabajan en las cosas sagradas. La tribu entera de Leví vivían de las cosas del alfolí del templo. Entonces, esto quiere decir que en el Antiguo Testamento los que trabajaban en el templo debían ser sostenidos por las demás tribus. Hoy en día es igual. Las personas que enseñan, que predican, deben ser sostenidas por la misma iglesia. Ya el versículo 19 al versículo 27 presenta la vida de Pablo, voluntariamente humillada, como ministro de Cristo para con todos los hombres, manteniendo su cuerpo bajo sujeción a fin de poder
de todos modos ganar a algunos. Es decir, Él se dio para ganar a la mayoría de las personas. Ya lo que es el capítulo 10, enseña la necesidad de la vida separada para evitar desagradar al mundo o llegar a ser un tropecero en el camino de algún inconverso. Los versículos 1 al 15 trata del viaje de los israelitas a través del desierto como un tipo de la jornada cristiana, como ejemplo para los miembros de la iglesia. Eso es un tipo del tiempo eclesiástico hoy en día. Los versículos 16 al 22 enseña que los hijos de Dios no deben tener compañerismo con los paganos ni participar en la adoración, ni permitir que los paganos tomen la copa del Señor en su altar de comida y bebida. Es decir, cada uno en su lugar. Los cristianos tomando la cena del Señor y los paganos pues haciendo sus ritos paganos allá. Pablo concluyó que los hombres no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sirve a Dios o sirve al mundo. Los versículos 23 al 33 enseña que aun cuando pudieran ser lícito al cristiano, miembro de la iglesia, en Corinto comer de los sacrificados ofrecidos a los ídolos, que no convenía. La enseñanza sumaria se refleja en el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que todo lo que nos da el Señor debemos nosotros bendecirlo y que sea para la honra y gloria de Dios. Ya en el capítulo 11 se abre aconsejando a los miembros de la iglesia de Corinto a seguir a Pablo como él seguía a Cristo y a conservar, a guardar las ordenanzas exactamente como él las había entregado. Es decir, ya el versículo 11 es ya en guardar en sí la doctrina que Pablo había aprendido a los apóstoles y que él les había enseñado a la iglesia de Corinto para que ellos la guardaran. Y hay quienes suponen por esta escritura que la mujer no debe nunca cortarse el pelo, sino dejarlo crecer hasta donde llegue. Esto realmente son cosas de mucha controversia hoy en día, pero no tiene nada que ver con la salvación. Obviamente la mujer debe vestir decorosamente, tanto el hombre como la mujer igualmente. Ya los versículos 17 al 34 tratan el tema de la cena del Señor. Estaban abusando de la cena del Señor. ¿Qué había pasado en la iglesia de Corinto? Algunos no comían en la casa, sino iban y no tenían, realmente tomaban la cena indignamente. Recordemos que la cena conmemora la muerte del Señor Jesucristo. Allí ellos la estaban tomando indignamente. Es decir, estaban llevando elementos de los cuales no está constituida la cena del Señor. Recordemos que los elementos de la cena del Señor son el pan sin levadura y el jugo de la vid. Y que recordar que únicamente los que pueden participar en la cena del Señor son los miembros activos de la iglesia, personas que se han arrepentido, hayan creído en Jesús y que se hayan bautizado dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. El capítulo 12 y los dos capítulos que siguen trata de dones espirituales. Entonces, vamos a mirarlo en el capítulo siguiente. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En ese momento ellos, recordemos que los dones espirituales existieron hasta que la Biblia fue completa, o fue terminada completamente. Desde ahí solamente permanece la fe, la esperanza y el amor, pero los otros dones, la iglesia de Corinto en ese momento estaba haciendo a un lado los dones espirituales. Ya lo que es el capítulo 13 declara que vendría un tiempo cuando lo perfecto, es decir, la Biblia, cuando la Biblia estuviera completa, y que de allí en adelante quedarían 3 dones espirituales únicamente, que son la fe, la esperanza y el amor. Entonces concluyó entonces que estos 3, el mayor de ellos es el amor. Lo que ya es el capítulo 14 trata del don de la profecía, que es enseñar la palabra de Dios a los hombres. Hoy en día se refería específicamente al mensaje, a lo que Dios quiere enseñarnos hoy en día.
En el don de profecía, en aquellos días, que era el don de lenguas, o idiomas, o hablar en otros idiomas, o hablar en otros dialectos, Pablo aconsejó a usar este don para edificar y no hablar en otra lengua o idioma, a menos que estuviera presente un intérprete. Es decir, habían requisitos. Primero, que hablaran en orden, a lo menos, a lo sumo dos. También que hubiera un intérprete y que fuera de edificación para la iglesia. Esto es lo que habla tocante al versículo capítulo 14. Tocante al tema de lenguas, Pablo mandó: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Eran las que más hablaban con relación al hablar en lenguas. Ya lo que es el capítulo 15, este capítulo de resurrección del Nuevo Testamento, el capítulo abre con una declaración de lo que el Evangelio es y hará para con uno en verdad, versos 11 al 13. Entonces el versículo 12 y 19, el orden y el método de la resurrección se tratan en el versículo 20 y 50. Sigue entonces la revelación que algunos creyentes no tendrían que morir, sino que serían arrebatados vivos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este tema, que es importante con relación a la resurrección, enseña de que los creyentes van a resucitar cuando venga el Señor, y los que habremos quedado seremos arrebatados, seremos llevados al cielo vivos, si es que todavía estamos. Ya el capítulo 16, que es el último capítulo de Primera de Corintios, trata específicamente y cierra el libro de Primera de Corintios dando instrucciones acerca de la ofrenda, de ofrendar el primer día de la semana. La colecta fue para los santos necesitados en Jerusalén. Es decir, los diezmos y las ofrendas siempre han sido un tema que Dios ha enseñado. Antes de la ley, después de la ley, y ahora lo que es en el tiempo eclesiástico o tiempo de la iglesia. Y que ha sido aprobado por la iglesia durante todo el tiempo que el Señor la ha establecido. Ya en el versículo 9 revela que Pablo había visto abierta para él una puerta grande y eficaz en Éfeso, y que había muchos adversarios. No dijo, pero hay muchos adversarios. Su madurez en servir al Señor le había enseñado que es de esperar que se presenten los enemigos siempre cuando uno hace la voluntad del Señor. Siempre ha sido así, y así es hoy en día. Ya la última parte de este versículo, del versículo 10 hasta el 24, presenta a Timoteo a la iglesia de Corinto y da un saludo cristiano a numerosos hermanos y hermanas en el Señor. Este ha sido un análisis general de este libro bajo la regla de interrogación sobre 5 puntos. Debe entenderse que al dar lectura a la Biblia o a cualquier libro de ella, el tema cambia con frecuencia, por lo tanto no se debe aplicar a un tema alguna cosa hablada de otro tema. Eso sería pervertir en lugar de interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios, analizada correctamente bajo la regla de interrogación sobre 5 puntos, realmente nos da a entender paulatinamente cada libro, lo que quiere decir cada libro y cada capítulo de la Biblia, para tener un mejor entendimiento de ella. Y recuerde, querido alumno, de contestar las preguntas de cada capítulo. Ya aquí en el capítulo 2 solamente encontramos 2 preguntas, pero que son preguntas bastante profundas, que nos enseñan, o más bien nos da práctica para que usted y yo podamos entender mejor la Biblia. Quiero, hermano, leerles estas 2 últimas preguntas que están aquí del capítulo 7. ¿Cuál es la respuesta a cada una de las preguntas de la regla de interrogación sobre 5 puntos, aplicándolas a este libro, es decir, al libro de Primera de Corintios? Y segunda, catalogue de memoria el contenido general de cada capítulo de este libro de Primera de Corintios. Entonces, en este capítulo 7 hemos analizado 3 libros y vemos que, analizado a la luz de esta regla de interrogación sobre 5 puntos, no tenemos error para mirar cada libro, cualquier libro que sea de la Biblia.
Entonces, hermanos, queridos alumnos, no olviden contestar las preguntas sumarias que están al finalizar cada capítulo. Dios les bendiga.